Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 11 del mes sexto del año 2026. Una mañana fresca, una mañana especial, una mañana que está preparando nuestro día, siempre y cuando nosotros no preparemos lo que vamos a experimentar en este día. Por eso cada mañana en este despertar con Yeshua, despertamos la conciencia de lo que realmente somos. Hoy con un tema muy especial, enfrentando el concilio rebelde. Bueno, así como se reúnen para hacer el bien, también hay concilios, reuniones para determinar el mal. Y por eso abordamos directamente el tema central, el tema que vamos a tomar en esta mañana, no porque quizás nos nació hacerlo, sino por llevar un estudio ordenado de las Escrituras en la porción número 38 que nos corresponde para este Shabbat, que se conoce como Corá o calvo, sin cobertura. Buscar el terremoto que provocamos quizá con la toma de decisiones. En hebreo se conoce como terremoto es furia de la tierra, y viene a ser como el reflejo de los mundos espirituales, no solo en el mundo físico, sino que hay un desequilibrio en el mundo espiritual, y por eso dice que tiemblan todos los cimientos de la tierra, y cae lo que tiene que caer, y queda solamente lo inamovible. Entonces, pues estos acontecimientos naturales pueden reflejar procesos espirituales más profundos, como el juicio por la altivez, por la jactancia, por el orgullo, y entonces viene allí la rectificación espiritual. Entonces, pues el tema de hoy es enfrentar ese concilio rebelde, que establece una visión de liderazgo totalmente contraria a la luz del omnipotente, a la visión del ser verdadero, a la visión del amor. Por eso el Eterno le dijo a Elías: ya no anden más en dos pareceres. Y por eso pues el gobernante encarna el corazón del pueblo, y el líder representa la conciencia de los seguidores. Por eso, pues directamente el culpable no es el líder, sino la conciencia del pueblo, y es a quien Yeshua les habla, al pueblo, para que generen liderazgos que los lleven por el camino de la verdad. O sea que no es cambiar de líder, es que todo cambie para que elijan un líder que los represente en ese cambio de la guerra a la paz, del odio al amor. Y por eso, bueno, cuando terminamos buscando la solución del problema en los mismos que generaron ese problema, pues hay una realidad que no es real, porque eso no se inicia cuando pone algo, es cuando lo sacamos. Por eso la realidad no se inicia cuando traes, la realidad se inicia cuando sacas, porque de nada nos sirve ser libre si no sabemos dónde estamos. Entonces allí viene de aprender a manejar el bote. Pues puedo manejarlos todos, porque pues recuperar todos los mismos, si nosotros recuperamos todos la misma realidad, pues generamos realidad propia, y es allí donde aparecen estos tsunamis, estos terremotos, esta furia de la tierra. Dice la Escritura que en el juicio contra la visión contraria al omnipotente, a Corá y a Coré y todo su concilio, se abrió la tierra y se los tragó. Entonces vienen allí la respuesta, la quema del incienso, las oraciones de los santos. Por eso cada oración depende de nosotros mismos, no depende de otro, porque si pienso mal de otro, pues eso se rebota
y nos destruye. Y por eso lo que siembras, cosechas. Y es allí el consejo. Pablo le escribió a los filipenses, por ahí en el capítulo 4, donde decía que en todo lo amable, todo lo bueno, todo lo de buen nombre, si es que hay virtud alguna, obviamente si no hay virtud, si es que en eso penséis. Bueno, aplicamos el concepto de lo que dice los evangelios de Juan, en el capítulo 17, dice que yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. El mundo es el sistema, o sea que no hay que rogar por un sistema, sino por los que me distes. Y esos que Él nos ha dado son las personas que se conectan día a día, aquellas que nos escuchan, aquellas que piden oración. Entonces dice, yo ruego por ellos, no ruego por el sistema, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. O sea, vemos aquí la visión mesiánica, que no usa el sistema de este mundo, sino que usa el sistema fuera de este mundo, y dice que voy a ti, Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces, cambia un modelo, cambia un sistema de gobierno, cambia una manera de pensar, una manera de hablar, de sentir y de actuar, conforme al modelo de la paz, del amor y de la armonía. Ese es el misterio del Mesías, el misterio de la piedad. Bueno, entonces, pues viene esa quema de incienso, que es el olor grato de las oraciones. Por eso sabemos nosotros que una experiencia de miedo, pues es creer que hay una fuerza externa que va a dañar, que va a aplastar, que va a destruir, que va a inhabilitar mis proyectos, mis deseos, y entonces, o las ideas que hay en mi mente. Porque lo que hay fuera de mí, pues es materia. Y yo soy poder y soy espíritu. Y entonces esas palabras que son espíritu y que son vida, pues transforman y cambian la materia. O sea que lo único que puedo controlar es lo que está dentro de mí. Lo que está afuera es la consecuencia. Por eso con una emoción elevada, pues la materia, que es una frecuencia que vibra bajo, me pongo por encima de lo material. Esa fuerza espiritual que siempre está buscando materializarse, encarnarse, por eso dice que el verbo se hizo carne, y nos hace hijos del Dios viviente. En el libro de Juan dice, por desconocer términos, pues terminamos rechazando la frecuencia elevada y empezamos a vibrar bajo. Y entonces cuando uno mira alrededor, todo lo que ve no es materia, es espíritu, que bajó su frecuencia para poderse encarnar. Entonces cualquier cosa que desees es en el espíritu, que debe bajar a esa frecuencia de materia. Y entonces esto nos sirve para que el espíritu tome forma. Cuando no me gusta la forma que ha tomado el espíritu, es porque estaría vibrando en una frecuencia baja, en la frecuencia del miedo, que es creer que hay otro espíritu en mi mundo que no soy yo. Eso es lo que se llama el suplantador, que esto no permite que tengas ideas conforme la idea del creador. Entonces, no hay otro, soy yo experimentando en distintas formas. Por eso hay que evaluar lo que está pasando por nuestra mente y lo que está sintiendo en nuestro corazón. Eso que me libera del miedo, el espíritu no es pobre ni enfermo. En la mente está la materia conforme a la frecuencia que vibra. Y por eso la ley del espíritu de vida es una energía que ahora tomó forma por las palabras de vida. Y entonces sale
no para cualquier parte, sino para el lugar o el sitio o la atmósfera en la cual fue enviada, y no regresa vacía. Por eso se forma de la palabra, que viene de la idea de la mente, se establece una conexión, y esa conexión se le llama espíritu. Y cuando es de fuego, pues primero viene el espíritu, que llega a la mente y toma forma, y se manifiesta la materia de acuerdo a la palabra. Entonces tenemos lo material y lo espiritual, la diferencia en los grados de frecuencia. Por eso, cuando en la mente se vibra elevado, lo material trae la frecuencia elevada. Si en la mente vibramos en riqueza, vamos a experimentar en lo físico la riqueza. Si en la mente vibramos paz, armonía y salud, vamos a traer en lo físico todo aquello que nos genere esa frecuencia. Pero si en la mente hay duda, hay miedos, hay traumas, pues vamos a generar todo aquello que vibre en esa frecuencia baja. Entonces es allí donde vienen los seres espirituales que vibran en el mundo bajo, que toman forma en la mente, no importa que sea líder, y aparece lo que dijo Jesús, es que un guía ciego guiando a otro ciego los lleva al hueco. Si ya creamos nuestra propia realidad, ahora soy el que la sostengo. Ese sos es de ser, y tener es de tener. Y por eso esa realidad hay que sostenerla en las propiedades, en las casas, en los vehículos, en los vestidos, en el sustento, en la provisión. Pero si nos quedamos dormidos, en lugar de mirar hacia adentro, miramos hacia afuera, entonces pues se nos olvida lo que dice el Salmo 121, porque que no se adormecerá, no se duerme el que guarda a Israel. Por eso la conciencia es la energía de la cosa. Ser consciente es saber que todo lo sostiene una fuerza energética o un poder espiritual. Y es allí donde se aparecen las jerarquías angelicales, los ángeles. Las cosas se sostienen por la voluntad del espíritu, que se expresa en forma de leyes universales. Y entonces así aparece la ley de la gravedad, la energía electromagnética, el campo cuántico. Entonces, la materia no es asunto nuestro. Quien la sostiene es la mente universal, o eso que le da forma. O sea que venimos a hacer una proyección de esa mente. Eso que se proyecta lo devuelve el mundo físico, como un espejo. Por eso todos vemos la misma materia, pero la mente universal la sostiene. Y aquel que no sostenga el verdadero ser, pierde la identidad. Y es cuando se levanta el líder rebelde contra el sistema establecido del reino de los cielos, y trae violencia, trae el dolor, sufrimiento. Pues yo no lo puedo controlar en el mundo exterior, pero sí en el interior. Porque lo puedo controlar de acuerdo a lo que veo que está detrás de la cosa. Por eso decimos que si queremos conocer a alguien, no mire lo que piense, no mire lo que dice, mira lo que hace. Y es allí donde dice la Escritura que no elijan líderes neófitos, que sean líderes de una sola esposa. No se trata pues de serle fiel a una esposa, sino de serle fiel a el poder de la palabra, para que sea de deleite guardar fidelidad entre parejas. Por eso primero todo viene de lo espiritual. Si las cosas son solamente una proyección mental, estoy proyectando la mente hacia la visión de violencia, de muerte, pues voy a provocar eso en mi vida, en el mundo físico. Entonces hay que reconciliarnos con la materia. Todo es espíritu en una relación con el espíritu. Y por eso, ¿para qué
la mortandad o ese brillo que generan las tinieblas de dolor, de sufrimiento, desaparezca en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestra comarca, en nuestro país. Entonces, para eso se requiere encender el incienso, que son las oraciones de los santos. No las oraciones, no son las cadenas de oración, son las oraciones de los santos, porque la oración del justo puede mucho. Entonces no es la cantidad de oración, es la calidad de la frecuencia en que se vibra. Y por eso, pues, viene la floración del almendro, trayendo pues esa vara que florece. En las metáforas de las escrituras dice que tomó Aarón el incensario, como Moisés se lo dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y le puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Números 16:47, 16:47. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Bueno, ¿cómo podemos nosotros ejercitar en nuestra vida diaria que pare la mortandad? No solamente en la vida de las personas, sino en la economía, en la salud. Todo lo que no se mueva con vida está muerto. Y por eso pues vemos el libro de Revelaciones, en el capítulo 5, que dice que y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Bueno, entonces ya vemos que la diestra de Adonai, o la diestra del Señor, es la misericordia y el amor. Cuando conocemos el mapa del árbol de la vida, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, ¿para qué será un arpa? Es un instrumento de cuerdas que cuando lo tocamos, pues vibran. Esas vibraciones son las frecuencias que emitimos a través de las palabras. Las palabras que tienen las copas llenas de oro, que es el metal incorruptible, pues viene a ser el incienso de olor grato, que son las oraciones de los que tienen la luz de los mandamientos. A eso se le conoce como resplandecientes. Por eso las oraciones de los que no toman en cuenta las leyes universales, las 10 palabras, pues no tienen el poder del poder. Por eso el resultado es que el Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, es digno. La palabra digno es tumim, y es conforme al modelo original. Es digno, dicen que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. 7 cosas que son primordiales para reinar y gobernar. Por eso, pues venimos a alinearnos con esas 7 cosas, para que venga lo que se llama la alabanza, la oración, que derriba. Y por eso, pues en cada momento, pues vibramos en esa frecuencia, pues alabe al Creador, a ese gran yo soy. Si estás llorando, si estás sufriendo, si te encuentras en dificultades, solamente alábalo. Y por eso, pues en la prueba, en la dificultad, por eso nadie recibe lo que primero nos dio. Y cuando le devolvemos al Eterno lo que Él nos dio, pues le devolvemos paz, alegría, gozo, felicidad, amor, pues obedecemos sus leyes. Por eso darle pan al hambriento, pues hace que el hambriento siga con hambre al poco tiempo. Pero si le enseñamos a pescar, en lugar de darles el pez, pues es cuando emitimos el pan de vida, que es la palabra, el agua que no deja dar más sed. Y es así cuando ese ser rebelde, venimos a tener conciencia que ser, o en un estado de ser de rebeldía, o el ser rebelde es dejar de ser como quien nos creó, como Dios, como el Creador. Y el Creador es un dador.
Entonces cuando nosotros en lugar de dar, le quitamos al prójimo, cuando nosotros en lugar de aportar, quitamos, pues le estamos dando la espalda al Creador, porque estaríamos vibrando en una frecuencia diferente, porque nos muestra la gran diferencia. Pues dar a quien enseña no es regalar, es una inversión. Darle a quien engaña es una estafa. Por eso es muy importante elegir al maestro. Y el maestro te va a cobrar la enseñanza que esto le está dando a tu hijo o tu propia enseñanza. Por eso las universidades que llevan una información más excelsa de lo que es el mundo universal son más costosas. Por eso pues hay una universidad, un único universo que no es costoso, y es disponer la mente y el corazón para aprender los principios que gobiernan el universo. Entonces allí pues no corresponde hacer una gran inversión de las grandes universidades más famosas de la tierra, sino pues aprender de la fuente original. Darle al hambriento es condenarlo a que siga con hambre, pero si le damos el pan de vida, nunca tendrá más hambre ni tendrá más sed. Entonces pues allí podemos hacer una regeneración y enfrentamos ese concilio que provoca el terremoto o la furia de la tierra. Pues es allí donde viene el estado de ser, como cuando en un acontecimiento que narra el libro de los Hechos, por allá en el capítulo 16, pues entonces hubo un juicio, estaba Pablo y Silas, y los llevaron ante los magistrados, y entonces la acusación es que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. ¿Qué es ser judío? No es dejarse crecer el pelo, ni ponerse un gabán o un sombrero negro. Eso es religión. Ser judío es ser un adorador de Yahweh. Y un adorador es el que vive en la frecuencia del amor, no el que mata, no el que destruye, no el que usa la sabiduría que el Eterno le ha dado para matar al prójimo. Es aquel que ama al prójimo. Y dice que y estos enseñando costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Entonces viene la diferencia, la contracultura, la diferencia cultural. Los romanos criados en unas costumbres como romanos, más de dependencia de lo físico, y el pueblo judío nacido de nuevo, como los seguidores del Mesías, pues practicando una conciencia desde lo espiritual. Entonces, pues aquí se cae una estructura, que si lo físico viene de lo espiritual y nosotros vamos a lo espiritual, la estructura de lo físico se cae. Porque si cae esta estructura en el espíritu, se verá en el mundo físico. Y por eso es que, pues, bueno, los entran a una cárcel, y entonces pues recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cerco. O sea, en el mundo físico estaban inmóviles, no tenían opción. Pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, y los presos lo oían. O sea, ¿cómo estaba Pablo y Silas? Estaban vibrando en una frecuencia de libertad en el espíritu, y estaban agradeciendo. Y bueno, cantar himnos no es solamente un cántico de adoración, es vibrar en esa frecuencia conforme a la frecuencia del Creador. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrió todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Entonces, ¿cómo podemos abrir esas puertas? ¿Cómo podemos romper las cadenas? Que no son físicas, sino espirituales, emocionales, mentales. Que no son externas, sino internas.
¿Cómo podemos provocar que se abran las puertas, que se abran las ventanas, que se rompan las cadenas, si no es a través de una frecuencia más elevada que la energía que se mueve en el mundo denso, en el mundo físico, y ese es el mundo espiritual? Por eso el ser viene del espíritu y el hacer viene de la materia. Por eso hay que ser para luego hacer y posteriormente tener. Bueno, reflexionando en este estado de ser para enfrentar cualquier concilio que nos haga sentir ira, rabia, enojo, pelea, contienda, confrontación, porque esta es una frecuencia que vibra bajo. Cuando vibramos en su campo, no tenemos ninguna oportunidad de ganarle. Por eso cuando subimos la frecuencia, por más armas, por más dinero, por más poder que tengan en su entorno, pues simplemente se derriban y cae todo lo que tiene que caer y solamente queda lo inamovible. Y eso inamovible fueron esas 10 palabras que el Todopoderoso nos dijo cuando nos creó. Entonces es allí donde vienen los principios universales de las leyes que el Todopoderoso nos revela para reinar en el universo. Este nacimiento de nuevo es una frecuencia de alegría, de gozo, de felicidad, independientemente de lo que está sucediendo en el mundo exterior, independientemente si hay algo encarcelado, si hay algo atado, si hay algo encadenado. Puede ser la economía, puede ser la salud, puede ser la relación de pareja, puede ser cualquier cosa que tenga destellos de muerte, tumba, destruye, derriba todo lo que tiene que caer y que queda solamente lo inamovible. Le damos gracias al Todopoderoso por la oportunidad que nos da de orar por cada enfermo, por cada situación difícil, por cada pueblo, por cada familia, por cada casa, enviándoles el destello y la luz incontaminable de la abundancia y del amor. Que el Eterno te bendiga y te guarde en esta mañana especial. Boker Tov, buena mañana. Leikadot, nos vemos luego.